Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que créanme les va a mantener al borde del asiento. Vamos a hablar sobre algo que ha estado generando un montón de ruido en el mundo de las telenovelas turcas y más específicamente en el entorno de dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a destapar un escándalo, o más bien, una serie de ataques que lamentablemente han estado dirigidos hacia ellos incluso después de que su relación, o lo que alguna vez creímos que era una relación, llegara a su fin. Ya saben, en el mundo del espectáculo, todo puede ser muy complicado. Las relaciones, los rumores, la fama. Todo se mezcla y a veces, la verdad se diluye en un mar de especulaciones. Pero en este caso, siento que hay algo más. Siento que hay una campaña, una orquesta de voces que intentan, de alguna manera, manchar la imagen de estos dos actores. Y no se equivoquen, no estoy hablando de críticas constructivas. No. Estoy hablando de ataques directos, de intentos de socavar su éxito y, en algunos casos, de hacer daño a su reputación. Y es que la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, la supuesta ruptura, fue un bombazo. Recordemos que su química en Erkenci era innegable. La pasión, la conexión. Era como si la pantalla estuviera en llamas cada vez que estaban juntos. Y claro, el público, al ver tanta magia, soñaba con que esa química se extendiera fuera del set. Comenzaron los rumores, las especulaciones y, finalmente, las noticias sobre su relación. Pero como ocurre con muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, las cosas no duraron. La pareja, si es que alguna vez lo fue oficialmente, tomó caminos separados. Y ahí es donde, para algunos, las cosas empezaron a ponerse feas. Después de la supuesta separación, empezaron a aparecer mensajes en redes sociales, foros y páginas de noticias, algunos más sutiles y otros directamente agresivos. Se cuestionaba la personalidad de Can, se especulaba sobre sus supuestos malos comportamientos, se hablaba de su ego. Y por otro lado, se intentaba pintar a Demet como una víctima, como la mujer que había sufrido, la que había sido maltratada por la situación. ¿Y quiénes son los que están detrás de estos ataques? Pues bien, ahí es donde la historia se complica. Algunas fuentes sugieren que hay grupos de fans que por una u otra razón, no aceptaron la separación. Quizás soñaban con ver a Can y Demet juntos para siempre. O quizás simplemente no estaban de acuerdo con la forma en que cada uno de ellos manejaba su carrera profesional después de la ruptura. Pero también hay otras teorías. Se habla de rivalidades profesionales, de personas que, aprovechando el ruido mediático, intentan perjudicar la imagen de Can y Demet para beneficiar a sus propios intereses. Y por supuesto están los medios de comunicación, que a veces se aprovechan de la controversia para generar más clics y aumentar su audiencia. ¿Y qué tipo de ataques estamos hablando? Bueno, algunos son muy evidentes. Por ejemplo, se han creado perfiles falsos en redes sociales para difundir rumores y noticias falsas sobre Can y Demet. Se han manipulado fotos y vídeos para crear una imagen negativa de ellos. Se han organizado campañas de odio en línea, donde se les insulta y se les critica de manera despiadada. Otros ataques son más sutiles, pero igual de efectivos. Se trata de comentarios malintencionados en entrevistas, de noticias que exageran o distorsionan la realidad, de críticas infundadas a sus proyectos profesionales. Todo esto con el objetivo de erosionar su imagen pública y dificultar su éxito. Lo más triste de todo esto es que estos ataques tienen un impacto real en la vida de Can y Demet. Pueden afectar a su salud mental, a sus relaciones personales y, por supuesto, a sus carreras profesionales. Imagínense lo difícil que debe ser leer constantemente comentarios negativos, tener que lidiar con rumores falsos y ver cómo tu imagen se ve dañada por personas que ni siquiera te conocen. Y para empeorar las cosas, estos ataques no se detienen. Cada vez que Can o Demet hacen algo nuevo, cada vez que protagonizan un nuevo proyecto, cada vez que se les ve con alguien, los ataques vuelven a aparecer. Y lo hacen con más fuerza, con más saña, con el objetivo de recordarles que nunca estarán a salvo de la crítica y del odio. Pero a pesar de todo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han continuado trabajando duro en sus carreras, han seguido adelante con sus vidas y han intentado, en la medida de lo posible, ignorar las críticas y los ataques. Can Yaman, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos internacionales.
Ha participado en producciones en Italia, en España y en otros países. Ha demostrado su talento y su versatilidad como actor. Y ha seguido conquistando a sus fans con su encanto y su carisma. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando series de televisión y películas. Ha seguido mostrando su talento y su belleza. Y ha seguido inspirando a sus fans con su personalidad y su estilo. ¿Pero qué podemos hacer nosotros, sus seguidores, para ayudarles? Pues bien, hay varias cosas que podemos hacer. En primer lugar, podemos ser conscientes de la información que consumimos. No podemos creer todo lo que vemos en Internet. Tenemos que ser críticos con las noticias y los rumores que leemos. Tenemos que verificar las fuentes y asegurarnos de que la información que recibimos sea verídica. En segundo lugar, podemos apoyar a Can y Demet en sus proyectos profesionales. Podemos ver sus series, sus películas, comprar sus productos y compartir sus trabajos en redes sociales. Podemos demostrarles nuestro apoyo y nuestro cariño. En tercer lugar, podemos denunciar los ataques y el odio en línea. Podemos reportar los perfiles falsos, los comentarios malintencionados y las campañas de odio. Podemos hacer que las redes sociales sean un lugar más seguro y más respetuoso. Y por último, podemos ser positivos y optimistas. Podemos centrarnos en las cosas buenas que hacen Can y Demet. Podemos celebrar sus éxitos y apoyarlos en sus desafíos. Podemos demostrarles que no están solos y que tienen a sus fans de su lado. Creo que es fundamental recordar que estas personas son seres humanos, con sentimientos y con una vida privada. Debemos respetar su privacidad y no juzgarlos sin conocer la verdad. Apoyar a Can y Demet no significa ignorar la realidad ni tapar el sol con un dedo. Significa defender su derecho a vivir sus vidas sin ser acosados ni atacados. Sé que es fácil dejarse llevar por el drama y por los rumores, pero es importante recordar que la verdad siempre prevalece. Y en este caso, la verdad es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas talentosas y trabajadoras que merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Además, recordemos que cada uno tiene derecho a rehacer su vida sentimental. No es justo que se les critique por sus relaciones. El amor es libre y nadie tiene derecho a interferir en él. Así que por favor, manténganse alerta. Estén atentos a las noticias y a los rumores que circulan en las redes sociales. Sean críticos con la información que consumen. Y sobre todo, sean respetuosos con Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante hablar sobre ello y poner de manifiesto la importancia de la empatía y el respeto. Y ahora, ya saben, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay una campaña en contra de Can y Demet? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para protegerlos de estos ataques? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén informados sobre lo que está sucediendo. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y hasta la próxima. Hola a todos de nuevo. Después de la introducción y de haberles puesto en contexto sobre este tema tan candente, quiero profundizar un poco más en los detalles de esta situación que, como ya les dije, me preocupa mucho. Vamos a analizar con más detenimiento los distintos frentes de ataque, las posibles motivaciones y, por supuesto, qué podemos hacer para contrarrestar esta marea de negatividad. ** desmenuzando los ataques, un análisis detallado ***. Como mencioné anteriormente, los ataques contra Can Yaman y Demet Özdemir son variados y se manifiestan en diferentes plataformas. Es importante entender la naturaleza de estos ataques para poder abordarlos de manera efectiva. Ataques en redes sociales Este es, sin duda, el campo de batalla más visible. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, es común encontrar cuentas falsas perfiles creados específicamente para difundir rumores, noticias falsas y comentarios ofensivos.
Estas cuentas suelen utilizar fotografías y nombres falsos, dificultando su identificación y reporte. Asterisco 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 comentarios malintencionados asterisco asterisco críticas destructivas, insultos y ataques personales dirigidos directamente a Khan y Demet. Estos comentarios pueden ser publicados en sus propias publicaciones, en las de sus amigos, o en publicaciones relacionadas con ellos. Asterisco 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 campañas de cancelación, asterisco asterisco intentos de desacreditar a los actores, utilizando hashtags específicos y movilizando a sus seguidores para boicotear sus proyectos o dañar su reputación. Asterisco 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 manipulación de imágenes y vídeos asterisco asterisco edición de fotos y vídeos para crear una imagen negativa de Khan y Demet. Esto incluye la creación de memes ofensivos, la alteración de declaraciones y la manipulación de contextos. Asterisco 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 ataques en medios de comunicación y portales de noticias asterisco asterisco aunque en menor medida, algunos medios de comunicación también contribuyen a esta situación. Asterisco 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 titulares sensacionalistas asterisco asterisco uso de títulos llamativos y exagerados para atraer clics, a menudo basándose en rumores o especulaciones. Asterisco 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 artículos sesgados asterisco asterisco publicación de artículos que favorecen una narrativa negativa sobre Khan y Demet, resaltando sus errores y minimizando sus logros. Asterisco 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 entrevistas manipuladas asterisco asterisco edición selectiva de entrevistas para crear una imagen desfavorable de los actores. Asterisco 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 cobertura excesiva de rumores asterisco asterisco dar crédito a rumores infundados y especulaciones, contribuyendo a su difusión y validación. Asterisco 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 ataques en foros y comunidades online asterisco asterisco en foros y comunidades dedicadas a las telenovelas turcas, es común encontrar. Asterisco 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 debates hostiles asterisco asterisco discusiones acaloradas y polarizadas, donde los fans de Khan y Demet se enfrentan a aquellos que los critican. Asterisco 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 teorías conspirativas asterisco asterisco creación de teorías sobre las verdaderas razones detrás de la separación, o sobre supuestos complots para perjudicar a los actores. Asterisco 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 acusaciones infundadas asterisco asterisco acusaciones de malos comportamientos, egoísmo, etc., basadas en especulaciones y rumores. Asterisco asterisco posibles motivaciones detrás de los ataques, ¿quiénes son los verdaderos culpables? Asterisco asterisco. Identificar a los responsables de estos ataques es complicado, ya que a menudo actúan de forma anónima o a través de intermediarios. Sin embargo, es posible identificar algunas posibles motivaciones. Asterisco 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 fanatismo extremo asterisco asterisco algunos fans, especialmente aquellos que idealizan a las parejas de ficción, pueden sentirse traicionados por la separación de Khan y Demet. Esta decepción puede llevar a reacciones extremas, como el acoso y la difamación. Asterisco 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 rivalidades profesionales asterisco asterisco en el competitivo mundo del espectáculo, es común que existan rivalidades entre actores, agentes y productores. Algunos podrían estar interesados en perjudicar la imagen de Khan y Demet para beneficiar a sus propios intereses. Asterisco 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 intereses económicos asterisco asterisco algunos medios de comunicación y portales de noticias se benefician de la controversia y el sensacionalismo. El morbo vende y los ataques contra las celebridades pueden generar un aumento en el tráfico y las ganancias. Asterisco 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 grupos organizados de odio asterisco asterisco existen grupos organizados que se dedican a difundir mensajes de odio y acoso en línea. Estos grupos pueden estar motivados por ideologías extremistas o simplemente por el deseo de causar daño. Asterisco 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 problemas personales asterisco asterisco en algunos casos, los ataques pueden ser motivados por problemas personales de los individuos involucrados, como celos, envidia o resentimiento. Asterisco 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 malentendidos y desinformación asterisco asterisco a veces, los ataques pueden ser el resultado de malentendidos o de la difusión de información falsa. Las redes sociales son un caldo de cultivo para los rumores y la desinformación, y esto puede llevar a la gente a atacar a otros sin conocer la verdad. Asterisco asterisco, ¿qué podemos hacer? Estrategias para proteger a Khan Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. Como fans y seguidores, tenemos un papel importante que desempeñar en la protección de Khan Yaman y Demet Özdemir. Aquí hay algunas estrategias que podemos implementar. Asterisco 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 verificar la información asterisco asterisco antes de creer cualquier noticia o rumor, es crucial verificar su fuente. Busquen información en fuentes confiables y contrasten diferentes versiones de los hechos.
Denunciar el acoso reporten cualquier comentario ofensivo, perfil falso o campaña de odio que encuentren en las redes sociales. Las plataformas de redes sociales tienen mecanismos para denunciar el acoso, y es importante utilizarlos. Promover la empatía. Recuerden que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con sentimientos. Traten de ponerse en su lugar y piensen en cómo se sentirían si fueran objeto de estos ataques. Apoyar sus proyectos profesionales. Muestren su apoyo a Can y Demet viendo sus series y películas, comprando sus productos y compartiendo sus trabajos en redes sociales. Ser voces de la razón. Si ven que alguien está atacando a Can y Demet, defiendan sus nombres con argumentos sólidos y respetuosos. No se dejen llevar por el odio y la negatividad. Fomentar una cultura de respeto. Promuevan una cultura de respeto y tolerancia en las redes sociales y en la comunidad de fans. Eviten los comentarios ofensivos y los ataques personales. Educar a otros. Compartan información sobre los peligros del acoso en línea y expliquen por qué es importante respetar la privacidad de las celebridades. Ignorar los rumores. No le den importancia a los rumores y especulaciones. Si no están seguros de la veracidad de una información, es mejor ignorarla. Crear una comunidad positiva. Enfóquense en los aspectos positivos de la carrera de Can y Demet. Compartan noticias sobre sus logros, celebren sus éxitos y muestren su apoyo incondicional. Contactar a los representantes. Si la situación se vuelve incontrolable, consideren contactar a los representantes de Can Yaman y Demet Özdemir para informarles sobre los ataques y ofrecerles su apoyo. Ellos podrían tomar medidas legales para proteger a sus clientes. Utilizar herramientas de protección. En las redes sociales, pueden utilizar herramientas para filtrar comentarios y mensajes ofensivos, bloquear cuentas y personalizar su experiencia en línea. Mantener la calma. No se dejen llevar por el drama y la negatividad. Mantengan la calma y actúen de manera racional. Recordar su humanidad. Es crucial recordar que, a pesar de su fama, Can y Demet son personas con sentimientos. Debemos tratarlos con respeto y dignidad. La importancia de la salud mental y el bienestar. Es fundamental comprender que estos ataques pueden tener un impacto significativo en la salud mental y el bienestar de Can Yaman y Demet Özdemir. El constante bombardeo de críticas, rumores y acoso puede causar ansiedad, depresión, estrés y otros problemas de salud mental. Por lo tanto, es esencial que busquen apoyo profesional. Si experimentan dificultades emocionales, deben buscar ayuda profesional, como terapia o asesoramiento. Prioricen su bienestar. Deben tomar medidas para cuidar su salud mental y física, como hacer ejercicio, comer de manera saludable y descansar lo suficiente. Establezcan límites. Deben establecer límites en su interacción con las redes sociales y los medios de comunicación, para proteger su privacidad y su bienestar. Rodearse de personas positivas. Deben rodearse de amigos y familiares que los apoyen y los animen. El poder del amor y el apoyo de los fans. A pesar de la oscuridad que pueden traer estos ataques, es importante recordar el poder del amor y el apoyo de los fans. La lealtad y el cariño de sus seguidores pueden ser una fuente de fortaleza y esperanza para Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans son su fortaleza. Los fans son la base de su éxito y la fuente de su inspiración. Su amor y apoyo incondicionales son fundamentales para su bienestar y su carrera. Celebrar sus éxitos. Celebrar sus éxitos, grandes y pequeños, es una forma de demostrarles nuestro apoyo y de recordarles que no están solos. Crear una comunidad positiva. Una comunidad de fans unida y positiva puede ser una poderosa fuerza para contrarrestar la negatividad y el odio. El amor vence al odio. El amor y el apoyo de los fans pueden vencer al odio y la negatividad. Conclusión. Un llamado a la acción.
En resumen, la situación que enfrentan Can Yaman y Demet Özdemir es preocupante y requiere nuestra atención. Los ataques que sufren son inaceptables y pueden tener consecuencias graves para su salud mental y su carrera. Como fans y seguidores, tenemos el poder de marcar la diferencia. Podemos defenderlos, protegerlos y demostrarles nuestro apoyo incondicional. Los invito a tomar medidas, a ser conscientes de la información que consumen, a denunciar el acoso y a promover una cultura de respeto y tolerancia. Recuerden, el amor siempre prevalece sobre el odio. Juntos podemos crear un ambiente más seguro y positivo para Can Yaman y Demet Özdemir. No se queden de brazos cruzados. Únanse a la lucha contra el odio y el acoso en línea. Demostremos a Can y Demet que estamos de su lado, que los apoyamos y que los queremos. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué medidas creen que son más efectivas para proteger a Can y Demet? ¿Cómo podemos mejorar la comunidad de fans y hacerla más positiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus ideas y debatir sobre este tema. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse a mi canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su atención y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos ustedes. Y hasta la próxima. Y recordemos siempre que la empatía, el respeto y el apoyo son las armas más poderosas contra el odio. Hasta pronto.